de mucha bendición para todos y estamos seguros, ¿verdad?, de que esta palabra será de bendición para cada uno de nosotros. Primeramente para mi vida, porque si yo lo voy a hablar es porque siento que el Señor también ha tocado primeramente a mí para que también yo pueda ser de bendición a otros. Pero esta palabra es para todos, de verdad que es una palabra muy confortante, ¿verdad? Cuando Dios nos habla de que no nos podemos rendir, amén. La hermana Quintina Martínez dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos, y adelante en tan hermosa labor, amén, amén. Y el hermano Joel Clemente está pidiendo el tema Grito de Victoria. Ya creo que si lo podemos hacer, ya lo estaremos anunciando. Es un precioso cántico que el Señor le regaló a nuestro pastor Joel Clemente Vergara, que habla sobre Venezuela. Y esto pues viene bien al tema de hoy. Quise rendirme, pero no pude. Es un tema de mucha bendición también para Venezuela. Venezuela, no te rindas porque Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, amén. Es un tema hermoso. Yo lloré cuando estuve viendo ese cántico que el Señor le regaló a mi hermano. Ellos también lo grabaron y fue hermoso ese tema. Y sé que a cada uno de nosotros, los que lo hemos visto y los que están allá en Venezuela, les ha llenado mucho esa preciosa palabra cantada. Amén. Bueno, yo escribí algo y quiero que ustedes también pues lo hagan. Estaremos hablando, dice, bueno, lo escribí yo, estaremos hablando de nuestras propias experiencias y nos gustaría que cada uno de ustedes compartan alguna experiencia vivida donde sintieron que casi se rendían. Es decir, hoy vamos a hablar de lo que hemos vivido. El hermano Javier va a contar alguna experiencia, el pastor Osvaldo, mi persona, pero no seremos los únicos que vamos a contar experiencias vividas. Yo quiero y queremos que cada uno de ustedes, si lo pueden hacer, pueden escribir aquí en este chat alguna experiencia donde ustedes se sintieron muy desanimados en alguna área de sus vidas, donde sintieron que casi se rendían, pero que ahí estuvo el Señor, algo pasó. Ustedes pueden compartir, que nosotros con mucho gusto estaremos leyendo sus experiencias, amén. La hermana Margery Carmona está en sintonía desde Avilés, aquí en Asturias. Que el Señor la bendiga mucho, mi hermana Margery, amén. Y el hermano Francisco Moreno dice: ¿se podría dejar un testimonio? Claro que sí, hermano Francisco. Usted lo puede dejar aquí mismo. Usted puede escribir en este chat aquí y dejar su testimonio, algún momento de su vida, alguna experiencia que usted ha vivido con respecto a este tema de hoy. Quise rendirme. ¿Usted alguna vez en su vida ha querido rendirse? ¿Algo pasó? Usted lo puede comentar, hermanos, puede compartir con nosotros eso, que nosotros con gusto estaremos compartiendo a la audiencia su experiencia, porque sabemos que cada experiencia será de bendición, sumará para este contenido del tema de hoy, amén. La hermana Sarita Montenegro dice: hola hermanos, Dios les bendiga, saludos desde Huila, Colombia. Tenemos muy fieles oidores desde Colombia, amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y amigos colombianos, amén. Y el hermano Braudy Harris, desde aquí de Oviedo, creyente de la iglesia, dice amén. Que el Señor lo bendiga mucho, hermano Braudy, a su amada esposa, a su niño, amén. Amén. El hermano Denis Ramos dice: Dios les bendiga desde Valencia. Bueno, aquí tenemos toda esta audiencia. Todos los que se van a ir agregando, si pueden dejar allí algún saludo, nosotros con gusto estaremos saludándolos a ustedes. Y ya saben, tienen una deuda ustedes con nosotros, porque ustedes también van a contar su experiencia. Nosotros lo vamos a contar, claro que sí. Con mucho gusto estaremos contando alguna experiencia que sabemos que será de bendición para cada uno de ustedes. Amén, así es. Y bueno, no podemos dilatar mucho el tiempo, tenemos que entrar en este tema. Quise rendirme, pero no pude. Quise rendirme, pero no pude. Hermana Keila, ¿alguna vez te has sentido así? Sí, por supuesto que han habido momentos que me he sentido que el ánimo ha sido atacado. He sentido que me rindo. No rendirme de abandonar los caminos del Señor. No, en ese sentido no. Que por supuesto también hablaremos a ese grupo de personas que lo han sentido, porque han habido casos y muchos donde hay cristianos que han sentido, han querido en un momento determinado hasta abandonar los caminos del Señor. Pero sí en el ministerio han habido momentos muy difíciles donde yo a veces digo: creo que no voy a poder, creo que ya no voy a poder. Pero bueno, ya estaremos contando, ¿no?, esos testimonios. Sí, ya estaremos detallando algunos asuntos. Quizás no podamos contar todo, pero sí por lo menos algunas
algunos testimonios breves de ciertas situaciones difíciles que hacen que en algún momento uno sienta que la carga es muy pesada y pueden en algún instante surgir esos pensamientos de querer rendirse, y ya vamos a explicar a qué nos referimos con rendirse realmente, a qué estamos refiriéndonos. Pero creo que no solamente ha sido una experiencia nuestra, las personas, la audiencia que nos está escuchando, estoy seguro que se identificará con nosotros en distintas áreas, porque vivimos en días difíciles donde la carga se hace cada vez más pesada y donde mucha gente hoy está pensando en rendirse. Hace poco escribí algo al respecto, Sí. acerca de el querer rendirse, pero luego levantarse en el Señor, pensando también en aquellas personas que están pasando momentos difíciles, que están pasando por dificultades, por tragedias, por enfermedades, por soledad, por depresión, por tantas adversidades, y puede ser que su armadura esté un poco desgastada. Y pensando en ello, escribí algo que luego me gustaría leerles, y por supuesto también basado en mis propias experiencias. Pero esto no solamente lo ha vivido la hermana Keila o lo he vivido yo en algún momento determinado. Hay algunas personas que me han escrito diciéndome acerca de que se han sentido así, que se han sentido a morir, que quieren rendirse, que quieren, como dijéramos en términos coloquiales, tirar la toalla. Tirar los guantes. Algunos dicen tirar los guantes, Sí. que lo quieren dejar todo. Hay algunas personas que se sienten así, pero yo diría que más de lo que nosotros nos imaginamos. Como ya les digo, he recibido muchos comentarios, muchos mensajes, me han enviado a mí en privado, comentándome algunas experiencias negativas, y hay algunos que quieren retroceder, pero este programa es para usted que se siente acongojado, para usted que siente que las fuerzas las está perdiendo cada vez más, y el Señor tiene una palabra de esperanza y de aliento para su vida. Pero nuestro hermano Javier, que está aquí con nosotros y miércoles a miércoles nos acompaña, usted también podrá estar de acuerdo con nosotros en que en algún momento se ha sentido así, o nunca le ha pasado algo similar. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Sí, me pasó como a casi todos. No creo que haya nadie que se libre de esos problemas o de esas sensaciones, de problemas que tienes o bajo de moral o por circunstancias de la vida. A mí no hace mucho, hace 2 años, por ejemplo, no tenía problemas con la empresa, ni no tenía teóricamente motivos, ninguno, ni ninguna diferencia, ¿no? Y de repente me dicen de para mañana que no hacía falta en la empresa, que se acabara el contrato, que tenía que ir para casa. Y bueno, son momentos que te quedas así un poco, bueno, duros, porque hasta casi te hacen como de llorar a veces, ¿no? Pero tienes las ganas a lo mejor, o tienes estás ahí, digamos, en la balanza, estás en la balanza de si rendirte o no rendirte. Si dejo ya de asistir, ¿para qué piensas, no? ¿Para qué? Tanto, piensas mucho, porque pensarlo pensamos, ¿no? Pero yo voy a decir una cosa, a lo mejor 1 mes o 15 días sí que bajé un poco la moral y casi me rindo, pero me fortalecí aún más. Me fortalecí aún más, asistí más a los cultos, me centré más en las cosas del Señor. Y bueno, después de 2 meses, 2 meses o 3, no solo no es que me admitieron de nuevo a la empresa, sino que me hicieron un contrato indefinido, reconociendo todos los años anteriores como antigüedad. Y así pues muchas cosas, porque yo al menos tengo para escribir un libro, porque como no soy un chaval, pasaron muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero hay que hablar de las cosas que pasan cuando estás en la fe. Amén. Lo viejo, ya la Biblia lo dice, lo viejo es pasado, ¿no? Ahora estamos con el Señor, estamos en el camino del Señor y es lo que cuenta. Y eso es muy importante. Y fue Dios el que hizo todas esas obras, ¿eh? Así es, así No es. fue yo, ni fue ningún juez, no tuve ni pleitos ni nada. Sí, un poco de tira y afloja, ¿vale? Pero como yo de abogado tenemos a Jesucristo. Amén. ¿Qué nos va a ganar a nosotros? Amén. Teniendo la razón, ¿eh? Cuando tenemos la razón. Y Amén. cuando es justo. Amén. Cuando Así es injusto y vamos de prepotentes o de vanidosos, no. Dios es neutral en ese aspecto. Qué tremendo. Aquí ya tenemos a hermanos que están contando sus experiencias. La hermana Quintina Martínez, ella dice así:
En una oportunidad me encontraba pasando por un momento difícil. Creía que ya no podía más. Me fui al templo, era culto de oración, me tiré de rodillas, cansada. Le dije, Señor, ya no aguanto más. Le dije, hasta que llegó el Señor, ayúdame. Hasta aquí llego, Señor, ayúdame. No aguanto más. Entonces aquí vamos a buscar todavía. Y en lo más profundo de mi ser oí la voz del Señor que me dijo, diga al débil, gloria a Dios, fuerte soy. Amén. Cuando escuché esa voz dentro de mí, surgió una gran fuerza. Comencé a llorar y orar y me llené de energía para seguir adelante y cada día veo en su palabra, no temas que yo estoy contigo. Amén. El Espíritu Santo le habló a su espíritu. Amén. Esa voz que ella escuchó, que era la misma palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, es una voz que viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Y así obra el Señor. Habla a nuestro espíritu en los momentos más difíciles. Como decía el hermano, mire, el hermano quizás se fue a su casa desmoralizado, desilusionado, pero después el Señor le retribuyó. Y después el Señor le recompensó, pero él se mantuvo firme. Por supuesto que quizás cruzaron cuántos pensamientos, ¿verdad, hermano? Porque usted diría, oye, soy tu hijo, Señor, y mira lo que me está pasando, no es justo. ¿Qué hice yo? Es Sí. lo que piensas, ¿qué hice yo? Si que no cometí ningún pecado, teóricamente, ¿no? Porque pecar de vez en cuando, todos cometemos errores, ¿vale? Sí. Pero digamos pecados de muerte, como dice la O Biblia. practicar el pecado, ¿no?, como tal. Ni ando en borrachera, ni anduve pecando de manera carnal, ni... Sí, digámoslo, sí, claro, para que nos entendamos, todos los hermanos saben a lo que me refiero, y hay palabras que no se pueden tampoco decir por la radio, porque la radio, estamos públicamente, no se pueden decir groserías, ¿no? Pero digamos que, para entenderlo así, entonces llevas una vida recta y tal, y no lo entiendes muy bien, digamos que te desubicas un poco, pero tienes que reflexionar, porque perfecto solo es Dios. Nosotros como seres humanos, nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Amén, lo dice la Biblia, mi pensamiento, vuestro pensamiento no es mi pensamiento. Así es, así es. La hermana Margery Carmona dice, escribió un salmo, Salmo 68, 28, dice, tú Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Y el Salmo 68, 35 dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza. ¿Cuánto lo creen? Que Él da fuerza. Y lo sigue haciendo. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. La hermana María Díaz Tavera desde República Dominicana dice, Dios les bendiga, mis amados pastores. La hermana Paola Rojas dice, Dios les bendiga, en sintonía desde la bella Riohacha, Guajira. Amén. Y el hermano Hartman Hernández dice, bendito el Señor que nos fortalece. Amén. Amén. Quiero leerles un pasaje de la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 26. En el verso 16, aquí el apóstol Pablo está hablando de su conversión y está contando lo que recibió de parte de Dios en ese viaje camino a Damasco, una vez que el Señor Jesús se le aparece, las palabras que recibió de parte del Señor. En el verso 16 dice así, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Este es un pasaje maravilloso donde el apóstol Pablo relata su conversión y él cuenta que el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, las que has visto y las que verás. Es decir, estaba hablando en tiempo presente y en tiempo futuro también. Este es un pasaje de la Escritura que quiero que usted interiorice, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido redimidos por Él. Tenemos un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo llevará a cabo si permanecemos firmes y fieles en Él. Así que, a pesar de los momentos difíciles y de las circunstancias adversas que nos puedan rodear, a pesar de los sinsabores de la vida, de las dificultades, de las malas noticias, de los tiempos adversos en los que vivimos, con todo, el Señor nos invita, nos ordena a levantarnos, nos ordena a ponernos en pie y a seguir nuestro camino, nuestra ruta,
nuestra ruta con Él, porque si seguimos a su lado, si Él mora verdaderamente en nosotros, podemos superar cualquier obstáculo, por muy Amén. difícil que sea. Amén. El Señor nos dará la victoria. Y esta palabra es para usted que está pasando por un momento muy amargo, por un momento difícil, un momento de quiebre, un momento de separación. Incluso hay personas que están al borde de una separación, otros que le han diagnosticado alguna enfermedad o puedan estar viviendo algún caso similar al que nos contaba el hermano Javier en el ámbito laboral. Y esto te tiene muy mal, te tiene debilitada o debilitado espiritualmente y sientes que no puedes continuar adelante. Pues esta palabra es para ti. Hay un escrito que compartí hace unos días, me parece que hace 2 días lo compartí, acerca de este tema, el, el, el pasar por momentos difíciles y el sentir que uno ya no puede más, pero que en esos momentos difíciles, como contaba la hermana Quintina, llega el Espíritu Santo y te levanta, Amén, amén. te da nuevas fuerzas, recibes de parte del Señor ese aliento, esa esperanza, esa voz potente y poderosa que te hace una vez más estar en pie y te concede fuerzas como las del búfalo. Pero en una madrugada, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero hace ya algún tiempo, una de estas madrugadas silenciosas aquí en Oviedo, me puse a escribir y esto fue lo que surgió. Pensando, como ya les dije, en muchas personas que se han rendido, en muchos que no han continuado, que no han seguido adelante, pero también pensando en las experiencias que he vivido a lo largo de los años en el Señor, de estas vivencias que hemos tenido que librar en distintos campos de batalla, en distintas épocas. Y esto fue lo que surgió. Quise rendirme ante la vida, aunque de vez en cuando su brisa me regalara algún respiro. Quise rendirme en noches solitarias cuando el frío silencio y la ausencia dolorosa penetraban hasta el alma, enfermando mis ganas. Quise rendirme cuando el galope tendido del ayer guiaba el carruaje de mi ser. Quise rendirme, en el ocaso huir sin despedirme, llevar a rastras el uniforme del valiente aquel que antes al mundo gustara su parecer. Quise rendirme, no ser juzgado mi deseo, conseguir el permiso para hacerlo mi mayor anhelo. Quise rendirme, no hay duda de aquello, hasta que Emanuel, con su tierno amor, al cielo me llevara. Rodeado de caballería, todo este tiempo él me sostenía. Con su presencia despertaron sueños que desde hace mucho en mí dormían. Por fin rendirme no quiero, ha muerto aquel deseo. Su luz me guía y la música de un nuevo amanecer prevalecen en mi ser. Ahora, incluso en la niebla de la noche, veo 1000 razones para permanecer. Contigo, Señor, no me rendiré jamás. Este pensamiento es para usted que está pensando en rendirse. Este pensamiento es para usted que está viviendo momentos difíciles y que siente que la vida no está a tu favor y que posiblemente haya sentido que ya no tiene fuerzas para continuar. Esto es para ti que te has sentido triste y solo. Esto es para ti que sientes que la ausencia dolorosa de tus seres queridos, a ti que estás lejos de tu familia, de tu hogar, y sientes que esa tristeza penetra hasta el alma y que enferma tus ganas de continuar adelante. Cuando piensas y cuando el ayer, cuando el pasado es quien arrastra tu ser, es quien te lleva adelante y no tu presente, no la esperanza que tengas en el Señor. Este pensamiento es para ti, para que cobres aliento, para que cobres fuerzas en el Señor. Amén, así es. Esas palabras que acabas de leer, ¿no? Ese escrito, mejor dicho, salieron de un corazón que sintió en algún momento rendirse, ¿no? O sea, de pelear esta batalla quizás en el ámbito misionero. Hay proyectos, hay sueños
que nos trazamos en el Señor, pero cuando viene el momento más recio y nos sentimos solos, creemos que como que fuimos abandonados por Dios o porque creemos que no estamos dentro del plan de Dios, y vienen pensamientos y decimos, bueno, Señor, ¿será que hasta aquí llego? ¿Será que hasta aquí tú me acompañas en este plan que tú tenías para mi vida? A mí me ha pasado, yo he tenido días muy difíciles porque la obra misionera no es fácil, hermanos. Y bueno, aquí estamos contando nuestras propias experiencias. Porque a veces la gente dice, bueno, vemos al pastor, el pastor está para ministrar, el pastor quizás nunca en su vida ha perdido esas fuerzas. No, hermano, somos los más atacados, somos los más, somos blancos para el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿no? Y por supuesto que el pastor tiene sus luchas, la esposa del pastor tiene sus luchas y el misionero tiene sus luchas. Y no es fácil ser misionero, porque ser misionero y pastor en una tierra lejana a tu tierra, haberlo dejado todo, dejar tu comodidad, dejar toda la bendición que tenías, porque recuerdo que cuando nosotros nos vinimos hace unos cuantos años de Venezuela, el Señor nos estaba bendiciendo en Venezuela, no había necesidad, humanamente, en todas las áreas, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial también, porque estábamos siendo bendecidos en todo, pero había un llamado de Dios y nosotros obedecimos ese llamado. Y yo le dije al Señor, Señor, si esto es tuyo, que se dé, si no es tuyo, que se cierren todas las puertas, porque yo no quiero ir a la deriva, yo no quiero tomar una decisión que después me arrepienta de ella. Yo no quiero, Señor, yo no quiero. Pero yo le dije al Señor, pero que seas tú y no yo. Y cuando se dio todo y nos vinimos y comenzó el campo de batalla aquí, comenzar a trabajar en lugares vírgenes, en lugares donde nunca se ha abierto la obra del movimiento misionero mundial, por ejemplo, en tierras vírgenes. Hermanos, no fue fácil comenzar de cero, hermano, amén. Fue duro. Y había momentos, yo no voy a decir que no, yo aquí no puedo dar de superhéroe y decir yo soy el gigante. No. Había momentos en que yo decía, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿De verdad tú me vas a seguir ayudando? Porque cuando llegaba la soledad, cuando llegaba la tristeza, cuando salía a las calles de Oviedo y lo veía literalmente gris, lo que estoy diciendo es porque lo viví, yo salía a las calles y lo veía gris, yo veía el cielo y no era que el cielo estaba gris, pero es que yo lo veía gris, yo todo lo veía gris. Había momentos de mi vida donde yo caminaba y lloraba. Yo caminaba y dejaba un rastro de lágrimas por las calles, que cuando a veces recuerdo esas calles y las veo, ahora cuando las veo, a veces me entra una nostalgia muy grande, porque me recuerda las lágrimas que fueron derramadas por esas calles de noche, de regreso o de ida a los cultos o a cualquier otra cosa. Hermano, era duro, porque no es fácil comenzar en un lugar de cero. No es fácil, hermanos, comenzar de cero, donde no se ha sembrado, donde ahí, hermano, y donde Dios te lleva a picar esa piedra, hermanos, y sentirte solo, y sentirte lejos de tu familia, lejos de todo. Y en ese momento yo lloraba, yo me tiraba al suelo a llorar. A veces, bueno, mi esposo no se daba cuenta o me iba a la iglesia y me tiraba a llorar allí sola cuando nadie llegaba al culto, cuando nadie iba y yo tenía que estar allí o mi esposo tenía que estar allí. Pero allí, hermanos, en ese momento yo me derramaba, mi corazón se derramaba en la presencia del Señor y lloraba con amargura y le decía, Señor, si tú estás conmigo, hazme sentir, porque siento que mis fuerzas no pueden más, siento que ya no hay fuerzas para continuar. Y estoy hablando de una experiencia en el área misionera, pero si le hablamos a los jóvenes, por ejemplo, yo siempre veo a los jóvenes que tienen muchas luchas y el joven tiende a desanimarse, porque no es fácil ser joven en los caminos del Señor. Yo recuerdo que cuando yo inicié la etapa universitaria, yo tuve que aislarme salir de la casa de mis padres, mudarme a otra ciudad, vivir en esa ciudad sola. Y había momentos donde yo tenía mucha tristeza y donde yo tenía que seguir luchando por ese sueño, por tener ese título que tanto yo soñaba. Pero es que hay que luchar. El que no se rinde es aquel que lucha por lo que ha querido, por lo que ha soñado o por lo que Dios le ha llamado, porque eso es no rendirse, batallar. Amén. Y en ese momento yo recuerdo que yo cantaba muchísimo un cántico que dice no te rindas. Eso me lo aprendí yo de memoria siendo un adolescente. Y ese cántico, cada vez que yo sentía que no tenía fuerzas, yo cantaba ese cántico allí donde yo vivía en la residencia o cuando yo iba hacia la universidad, yo sentía que no podía más, yo decía, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada. Ese cántico yo lo cantaba
Tanto que todas mis compañeras de la residencia ya me decían, tú eres la que canta, no te rindas. Porque es que yo no me cansaba de cantar ese cántico porque yo sentía que ese cántico me ministraba. Y hasta el día de hoy, cada vez que lo canto, pues recuerdo esa etapa tan linda en la universidad donde el Señor me ayudó a no rendirme, a guardarme para Él, amén, a guardarme, a no cometer ese pecado, a no caer en las corrientes del mundo y a permanecer firme en el Señor y firme en los sueños que yo me había trazado en el Señor, amén. Así que sí vale la pena continuar, sí vale la pena, hermanos, batallar, porque rendirse, hermano, el rendirse pues habla de debilidad. Por supuesto que somos débiles, por supuesto, porque lo dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Hay momentos de debilidad, pero el Señor mismo le dijo al apóstol Pablo que él se glorificaba, amén, en las debilidades, amén. Y cuando hay debilidades, dejemos que sea el Señor el que se glorifique, porque no debemos nosotros permitir que nuestra voluntad sea quebrantada por el enemigo o por nuestras mismas ansiedades. No permitamos que la voluntad sea quebrantada. Si ha de ser quebrantada nuestra voluntad, es para hacer la voluntad de Dios. Solamente para eso sí debemos dejar quebrantar nuestra voluntad. Pero sabemos que la palabra rendirse es someter a una persona o someter la persona a un dominio o la voluntad de alguien a algo, es ser vencido, ¿verdad? Es dejar de resistir. Entonces nosotros no podemos permitir que dobleguen nuestra voluntad, ya sean las circunstancias, ya sea el enemigo, ya sea el susurro del enemigo, ya sea la gente que nos rodea, ya sea las personas que te rodean y se ríen de lo que tú has dicho y por lo que tú estás luchando. Porque muchos van a decir que no lo vas a lograr. Muchos van a decir que es difícil lo que tú te has planteado o por lo cual tú estás luchando, hermano. A nosotros nos decían, eso es muy difícil y ustedes no lo van a lograr. Nos decían en Portugal, yo recuerdo, y nos decían aquí también, eso es muy difícil, trabajar en la obra misionera, lo que ustedes están haciendo, eso no se logra, eso no se puede. Y si yo le diera rienda suelta a esas palabras se hubiesen podido apoderar de mí y me hubiesen tomado la voluntad, ¿verdad? Y hubiesen tomado mi razonamiento y hubiese dicho, pues es verdad lo que dicen ellos, es verdad, no se puede. Pero cuando nosotros dejamos a un lado esas palabras, dejamos a un lado la crítica, la burla de los que se ríen por lo que nosotros estamos haciendo y dejamos a un lado y miramos al Señor, miramos el blanco, es Cristo, dejamos de mirar el mar y las olas y solamente nos enfocamos en Cristo, pues caminaremos sobre las aguas, caminaremos, claro que sí, hermano, pero es que esto es fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí yo les aseguro, hermanos, que aunque venga lo que venga y en momentos de debilidad, usted no se va a rendir porque usted está fijando su mirada en Cristo. Y con esto surge la segunda pregunta. La segunda pregunta que tendríamos nosotros que analizar y vamos a desarrollarla. ¿Es válido que un creyente, que un cristiano, un hijo de Dios se desanime? ¿Es válido que eso ocurra? Porque hemos hablado del rendirse, ¿no? Y en cierto modo, algo que motiva a rendirse es cuando estás de alguna manera desanimado. Rendir tiene que ver mucho con algo que te vence. Es decir, la persona que se rinde es cuando algo externo lo está venciendo, algo que está sobre ti o algo o alguien está haciendo que te rindas. Sí, hay por una ejemplo, fuerza mayor, Que te sobrepasa. Sí, sobrepasa. sí. Lógicamente, cuando la persona se rinde es porque hay algo que te está venciendo. Que es tan fuerte como tú y tú vas cediendo poco a poco. Exacto. Lo dejas pasar. Exacto. Y no se debe de hacer, sobre todo con las cosas del Señor. Así es. Es como cuando, bueno, si utilizáramos una analogía, por ejemplo, si pensamos en un ring de boxeo, Sí. hay dos peleadores allí. Hay uno que puede superar al otro, lo va agotando, lo va cansando y llega un momento donde esa persona se puede rendir. Se siente agotado, ya no tiene fuerza. Y no puede seguir peleando ya. O aquellos que se rinden de sueño. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, hermano Javier? Que el sueño, veces. que el sueño está sobre usted. A mí me ha pasado en distintas oportunidades que creo que voy a poder vencer al sueño y no, resulta que... Y el sueño de verdad que es terrible, ¿no? Es Terrible. poderoso, ¿no? Que te rinde. El sueño te rinde y en la escritura encontramos pasajes de personas que se rindieron de sueño. Por ejemplo, el caso de Eutico.
Ay, Eutico, que se cayó. Eutico fue rendido, Sí, fue sí, rendido. Amén. sí. Y allí la Biblia, Menos mal que estaba Pablo allí. sí, gracias a Dios que la Gracias a presencia de Dios. Dios estaba Amén, en ese amén. lugar y que a través del apóstol Pablo ocurrió el milagro Amén. Resucitó ese hombre. de que Eutico se levantara. Pero lo que ocurre es que allí fue rendido, vencido, en este caso por el sueño. El sueño lo venció, que es allí en ese término, es la palabra catafero en griego, catafero, traer abajo o en contra. Traer abajo o en contra. Eutico lo bajaron bastante porque, Estaba en la cornisa de la ventana y porque abajo. se cayó producto de haber dejado que el sueño lo venciera. Se traduce allí como rendido en Hechos capítulo 20, verso 9. Es decir, tomado y luego vencido. Ha sido tomado y vencido. Y también la escritura en Lucas, en el capítulo 9, verso 32, cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan, que estaban con el Señor, y estaba Moisés y Elías, y iban ellos a ser testigos de un evento sobrenatural, la transfiguración del Señor. Allí en ese momento dice la escritura que estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Es decir, por un momento el sueño casi los vence, pero lo superaron, salieron airosos porque lograron ver la gloria de Dios en ese momento. Amén, amén. Pero el sueño les estaba llevando a rendirse. Es decir, que algo externo, algo nos puede llevar a poco debilitarnos o desanimarnos, o situaciones que muchas veces se libran internamente. El miedo a veces. Y hay muchas razones. Gedeón 1, que era miedoso. Tenía miedo a los moabitas y cada vez que los venía, veía el polvo de los soldados venir corriendo, él se escondía debajo de la tierra. Hasta que el ángel de Jehová le dijo, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, porque hasta entonces era un miedoso. Y entonces el ángel de Jehová lo puso en línea. Estaba Pero es que el miedo nos rinde. El miedo rinde. Por eso lo digo yo, Claro. que el miedo rinde. Sí, es un pavor que se apodera de uno, que uno dice, no puedo. Y queda uno neutralizado y se rinde. La voluntad, nuestra voluntad se rinde, se doblega ante un sentimiento, como lo hablamos hace 2 semanas, del miedo. El miedo hace rendir. La desilusión también hace rendir. El fracaso hace rendir. La tristeza hace rendir. La soledad también hace rendir. Es que son tantas cosas que pueden hacer rendir a una persona. Digamos, estas experiencias, estas vivencias, todos estos momentos difíciles van poco a poco debilitando a la persona y pueden caer en un estado de desánimo. Así es. Que llevará a la persona a rendirse poco a poco. Si no despierta a tiempo, si no se levanta, si no se aferra al Señor, puede caer en un estado de rendición completa, total. Ahora, ¿es válido que un hijo de Dios se sienta así, se sienta desanimado? Que hayan desánimos en esa persona, que sienta un desánimo, ¿eso es válido? Porque habrán personas que estarán preguntándose, ¿cómo yo me puedo sentir así? Si soy un hijo de Dios y hay momentos donde me siento desanimado y quiero rendirme, hay momentos donde he querido dejarlo todo y no continuar luchando en este objetivo. Ahora, quiero matizar lo siguiente. Cuando hablamos de rendir, por lo menos en mi caso, cuando hablo de rendirme en alguna área, no se trata de darle la espalda a Dios y alejarme del Señor. No tiene nada que ver con eso, sino rendición o rendirse al trabajo que Dios me ha delegado, a lo que Dios ha puesto en mis manos para seguir adelante ese trabajo, los proyectos, los sueños, los objetivos que me he trazado. Me refiero a esos asuntos en donde uno muchas veces dice, ¿para qué continuar? ¿Para qué voy a seguir adelante si siento que los días pasan y no veo cristalizado mi sueño? No veo que se ha logrado nada, no veo un mayor desarrollo. Cuando nosotros nos sentimos abordados por los momentos difíciles o bombardeados por tantas interrogantes, por tantas preguntas, ahí es cuando yo digo, allí en esos momentos he querido rendirme, pero no alejarme de Dios. Eso hay que dejarlo bien claro. Así es. Porque en mi caso, por lo menos ha sido así.
no darle la espalda al Señor, porque yo sé que con Dios podemos asaltar muros y lograr y conquistar amén. grandes cosas. Sin embargo, Amén. cuando uno ve que las circunstancias son muy difíciles, nos pasa lo que le pasó a Pedro, que se lanzó a un mar embravecido, y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo y de lo que estaba a su alrededor, dudó y empezó a hundirse. Sí. Pues muchas veces nos pasa así, que nos trazamos proyectos muy grandes, objetivos, y en los momentos difíciles, cuando vemos que el vendaval viene, cuando las circunstancias son difíciles y veo que no lo puedo lograr, entonces empiezo a desanimarme, empiezo a rendirme, y allí es cuando pregunto, ¿es normal que un cristiano se sienta desanimado en algunos momentos? Bueno, yo creo, ¿no? Es que la palabra esa es válido que un creyente se rinda. Bueno, ante Dios no va a justificar. Sí, Dios no va a justificar que un creyente se rinda y diga, pues hasta aquí llego, Señor, y aquí te doy la espalda. No, Dios nunca va a justificar algo así. Pero que sí puede suceder que un creyente se desanime en momentos determinados, no es que todos los días se está desanimando, sí puede suceder. Que ninguno ha escapado de ello, que no hemos desanimado, sí nos hemos desanimado. Estamos hablando de nuestra propia experiencia, que nos hemos desanimado, no para darle la espalda al Señor, sino en cuanto a los proyectos, que hay momentos que hay ataques tan fuertes que uno siente que no va a poder. Pero también sabemos, estamos hablando de nuestras experiencias, pero sabemos que hay muchos cristianos que se han desanimado en el contexto de dejar a Cristo, y lo han dejado. Han claudicado, se han ido, le han dado la espalda al Señor porque no pudieron superar la prueba. No fue porque el Señor hubiese sido injusto con él o con ella y le dio una prueba mayor de la que él no pudo soportar, porque Dios nunca nos va a dar una carga más de la que podamos soportar. Pero no pudo vencer, se dejó llevar por el desánimo, se rindió totalmente, porque esto es un proceso. La rendición es el resultado de un proceso de desánimo que viene de día tras día o de meses, incluso de años. Entonces, cuando ya se rinde totalmente y abandona al Señor, pues sabemos que dejó al Señor, le dio la espalda y ahora está en un camino de pecado, pero sí ha sucedido. Y más aquellos que son débiles en la fe, que no pueden resistir, que sienten que no pueden, pero sí pueden, porque si Dios está con él, y ellos se apoderan de la palabra y se aferran a él, claro que sí pueden, pero quizás en alguna área fallaron, de repente no se alimentaron bien en la palabra, no se llenaron bien de Dios, no se santificaron totalmente, o jugaron con la tentación, porque hay que tener mucho cuidado con la tentación también, y se rindieron, como el caso de Sansón. Sansón jugó bastante y tuvo que, bueno, y fue rendido, mejor dicho, ¿no? Él fue rendido porque él jugó mucho con el Señor. Es un problema cuando estás en el Evangelio, sobre todo cuando comienzas. Porque sobre todo es cuando se comienza, aunque hay algunos que llevan años y tal. Pero si tienes un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo, digamos que estás en la cuerda floja. Es el momento de que te puedes desanimar, porque o la Biblia lo dice, no puedes tener ni servir a dos señores. Tienes que olvidar la vida anterior, aunque te cueste, porque cuesta, que te llamen por teléfono los amigos y las amigas y la gente que tú conociste. Oye, vamos a cenar a tal sitio, luego vamos a salir a tomar unas copas por ahí y tal y cual. Temas, cosas que la vida que llevabas antes, y venga a jugar hasta las 6 de la mañana, hasta las 8, hasta el día siguiente al mediodía. Esas cosas hay que dejarlas atrás. Amén. ¿Crees que vas a ir? No va a pasar nada, voy a ir, mira, yo voy a controlar. A las 12, cuando acabemos la cena, yo voy a ir para casa. Vas, algunas veces vas, pero son las menos, porque es lo que pasa, y la Biblia lo dice. Ya dice que no se has dado al vino ni a la sidra, lo dice cuando se escojan servidores en la iglesia. Nada más que tomas 2 tragos o 3, ya se te olvida el Evangelio y ya empiezas a flojear. Entonces, mejor mantente con los 2 pies en el Evangelio. Lo que no puedes estar pensando en la vida que llevaste antes, las amistades que tenías antes y los círculos de salir con las personas con las cuales salías antes, eso hay que dejarlo pasar. Así es. Y mantenerte firme en el Evangelio. Aquí tenemos a una hermana que está comentando y dice, ¿es válido que un creyente se rinda? Y ella dijo, no, porque en medio de la batalla Dios manda su ayuda. Aparentemente podemos desalentarnos, pero el Espíritu Santo es quien nos sostiene. Amén. Amén. La hermana Caterine Lobato, que Dios la bendiga. Y ella dice, humanamente podemos decaer un poco, pero luego el Señor nos hace entender las situaciones si nos sometemos
a Dios, amén. Y el hermano Juan de Real Cardeña dice, gloria a Dios, Dios les bendiga, amados pastores del Movimiento Misionero Mundial de Oviedo. Un saludo desde Movimiento Misionero Mundial en Salamanca, amén, gloria al Señor. Y también la hermana Paola Rojas dice, he pasado por momentos sumamente duros, momentos en los que pensé rendirme porque ya no daba más. A pesar de que muchos se pusieron en mi contra y me señalaron, Dios me dio fuerzas, me llenó de palabras de aliento y me levantó, me hizo sentir que aunque creía estar sola, nunca fue así, ya que Él siempre estuvo a mi lado y está a mi lado. Lo más hermoso es entender que Dios está con nosotros y siempre nos da las fuerzas suficientes para continuar. Él nunca nos abandona, amén. Y la pastora María Elia Villanova desde Brasil, que ella está buscando la forma de conectarse. Dijo, no pude conectar de mi móvil, pero presté otro móvil y me conecté. Amén. Ella dice que claro que sí, que ella ha pasado por momentos de dejarlo todo, pero viene el Espíritu Santo y la fortalece. Amén. Es que, mi hermano, yo recuerdo el caso de Elías. ¿Qué mejor ejemplo para tomar en este tema de hoy que el caso de Elías? Elías no es que había abandonado y había dejado de servir al Señor, no, Elías nunca dejó de servirle al Señor, amén. En eso que estamos claros, estamos hablando en este caso, amén. Pero hay muchos casos, ¿no? El caso de Sansón fue que Sansón de verdad le desobedeció a Dios y cayó en el pecado. En el caso de Elías fue que él, cuando vio la dureza del corazón del pueblo, un pueblo que había visto la gloria de Dios un día antes, que había visto descender fuego del cielo, y que quemó el holocausto, y el pueblo había reconocido que Jehová era Dios. Y después el otro día, Jezabel dice que lo van a matar y nadie dice nada, la vida continúa, Israel sigue en su pecado, en su indiferencia ante Dios. Entonces, Elías se desilusionó. Además que se llenó de miedo, también yo creo que hubo más que miedo, hubo desilusión en parte de Elías. Y él se fue al desierto y él se echó a morir. Literalmente, él se echó al abandono. Él se rindió. Él se rindió, hermano. Él dijo, pues, Señor, yo me quiero morir. Llévame contigo porque yo no quiero seguir predicando la palabra. Yo no quiero seguir siendo profeta. Yo quiero callarme y no hablar más. Yo estoy desilusionado con este pueblo. Esos eran los pensamientos que cruzaban por su mente. Pero ahí estaba el ángel. Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Qué lindo. Cuando estamos así más débiles que sentimos que ya no más, y tiramos la toalla, como decimos ahí, que tiramos la toalla. Y nos ponemos debajo de ese enebro. Ahí está el Señor, hermanos. Dios envía su ángel, Dios envía su palabra, sí. Dios envía un siervo al pastor, a un amigo, un hermano de la iglesia. Dios te habla. El Espíritu Santo te habla y te dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. No creas que hasta aquí llegó tu vida. No creas que hasta aquí llegó mi plan contigo. Te estás rindiendo, pero ese no es mi plan. Eso es lo que tú crees, pero no, eso no es lo que yo quiero para ti. Amén. Y él se levantó en contra de su voluntad. Yo creo que él fue llevado por ese desierto, arrastrado por el mismo Espíritu Santo, por un ángel, hasta que llegó a la cueva. Y llegó a la cueva y se metió en la cueva, porque él no quería, hermano, pero allí seguía el Señor insistiendo. Y cuando estamos así, en esa situación, triste, desanimado, diciendo, Señor, yo creo que ya tus propósitos conmigo no se van a cumplir, ahí llega el ángel de Dios, ahí llega el Señor a hablarnos, ya sea de fuego, a través del terremoto o a través de un silbo apacible, como lo hizo el Señor con él, demostrándole una vez más, Elías, yo estoy contigo. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre que fue perseguido, atribulado en momentos diversos, pasó por circunstancias muy adversas por la causa de Cristo, incluso fue lapidado, fue en muchos momentos maltratado, humillado, de distintas maneras. Nos dejó una gran lección, y a los Corintios, en su segunda epístola, en el capítulo 4, en el verso 7, el apóstol Pablo les dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Nótese esto, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí el apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza a todos nosotros. Si bien es cierto, amén, vamos a pasar por momentos difíciles, amén, momentos adversos,
Por supuesto, no como los que vivió el apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros ha pasado por naufragios, tampoco ha sido lapidado, ninguno de nosotros ha quedado casi medio muerto en algún lugar por la causa del evangelio, tampoco hemos sido flagelados como lo fue él y encarcelado en una prisión de más adentro con Silas. No hemos vivido esas experiencias, hemos vivido otras en otras áreas, valga la redundancia, otros momentos difíciles, pero no comparándonos, ni mucho menos poder igualarnos al apóstol Pablo. Y el apóstol aún así dejó esta enseñanza maravillosa para nosotros. ¿Cuánto más cada uno en particular debe cobrar fuerzas en el Señor y decirle, sé que estoy pasando por un momento difícil, sé que estoy viviendo una adversidad, posiblemente usted que me escucha ha perdido a un ser amado, ha perdido algún bien, ha sido despedido, está pasando por un momento difícil, incluso han pasado pensamientos de suicidio. Usted ha pensado quizás en algún momento atentar contra su vida porque cree que no puede alcanzarlo. Y aquí estoy refiriéndome a ese grupo de personas que todavía no le ha abierto el corazón al Señor. Porque un creyente, un cristiano, no debería pensar en el suicidio como la opción, como la salida. Jamás será la opción. La opción será confiar, depender del Señor. Amén. Depender plenamente en Dios y Él hará. Él abrirá puertas, Él abrirá sendas donde no las hay. Amén. Así que, querido hermano y amigo, reciba esta palabra de parte del Señor, porque hoy el Señor quiere levantarte, quiere que recobres nuevas fuerzas en Él. Amén, amén. ¿Cuántas veces lo hemos intentado y hemos fracasado? ¿Cuántas? Quizás cuántas veces, hermano. ¿Y cuál es el problema si intentamos y fracasamos y volvemos a intentar y nos volvemos a caer? ¿Cuál es el problema? Digo yo. Si en el intento y en el ensayo y en el error es que se logra el éxito. ¿Cuántas veces hay grandes personajes de la historia lo intentaron y ya cuando lo habían intentado 10, 20, 30, 40 o hasta 1000 veces fue que lo lograron? Un gran pensador con mucha experiencia de la vida y tal, dijo que el fracaso tan solo es un paso para el éxito. Así es. Y es parte del éxito también. Para tener éxito hay que también vivir fracasos. El fracaso te hace más fuerte. Corregir tus errores. Exacto. Y eso es éxito. Y si estudiamos la biografía, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ¿cuántas veces se cayó Abraham Lincoln? Toda la vida. ¿Cuántas veces fracasó? Wow, tremendo. Prácticamente toda una historia de superación, de verdad. Su vida, prácticamente. Encontramos cómo ese hombre fracasó y estuvo de derrota en derrota. Sin embargo, fue un hombre con una resolución de corazón bien grande en que iba a alcanzar su sueño, su objetivo. Y a los 51 años fue que quedó como presidente electo, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica. A los 51 años. Pero después de tantos fracasos. Después de muchísimos fracasos. No puedo detallar todos los fracasos que tuvo por razones de tiempo, pero fracasó muchísimo. En la política fracasaba en los negocios, también había muerto su esposa. Es que fueron tantas cosas que le pasaron a este hombre que de verdad era para que él se rindiera. Humanamente y razonablemente el hombre era para que se rindiera, pero él nunca se dejó llevar por la desesperanza. Porque es que cuando nosotros fracasamos una y otra vez y lo intentamos y nos volvemos a caer y no lo logramos, viene la desilusión, viene la desesperanza, viene la tristeza y eso te bloquea. Y hay que llorar. Yo digo que es necesario drenar eso. Lloro lo que tengo que llorar por lo que me pasó, pero ya, me levanto, recupero fuerzas en el Señor y aquí estoy, Señor, otra vez. Aquí estoy luchando por lo que tú me has dado y por lo que tú me has hablado, amén. El hermano Hartman Hernández dice, una vez estaba muy atacado por el enemigo en la parte mental. Me sentía turbado y lloraba pidiendo misericordia a Dios en mis oraciones. Cuando ya no tenía fuerzas, me fui temprano al culto a orar y me postré en el altar. Mire, aquí está la solución, hermanos. Acercarse al santuario, amén. Amén. Al altar, a decirle a Dios, ya no puedo, ayúdame. Y mi Dios me dio la victoria. Ese día cuando cantaba alabanzas a Dios en medio del culto, Dios es nuestro amparo, ese cántico es precioso, y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Y salió de esa batalla mental que lo estaba agobiando, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿valdrá la pena seguir adelante, seguir con nuestros sueños? ¿Crees que luchar por tus sueños será una opción o es una obligación? ¿Qué cree usted, hermano
Javier, ¿será una opción o una obligación luchar por nuestros sueños? Por nuestros sueños es una obligación y un deber. Luchar. Amén. Luchar y luchar y luchar. Es una lucha constante, pero hay que luchar por unos sueños, sobre todo por unos sueños todo relacionado con el Evangelio y con las cosas de Dios. Amén. Y lo demás será añadido por añadiduría, ya lo dice la palabra de Dios. Amén. Mantenerte firme en la fe. Amén. Así que sí vale la pena. Amén. Sí vale la pena refugiarse en el Señor, porque Él nos da su cobijo, nos da su abrigo. Él nos elevará cuando fuere tiempo. ¿Sabe una cosa, hermano? Y lo digo aquí a todos los oyentes, radio oyentes. Yo, desde que los días que por la mañana, antes de ponerme los pies en el suelo de la cama, cuando me levanto a las 5 menos 10 o por ahí, le pido al Señor que me bendiga en el día de hoy. Bendíceme en el trabajo, mi Dios. Bendíceme en el día de hoy, que todo me salga bien como tú quieres y todo me va mejor. Aleluya, es lo mejor. A Dios pongo por testigo que lo que digo es cierto. Amén. Todo me va mejor. Qué lindo. Amén. Encomendar a Se Dios acaban el los día. problemas con los compañeros, los atascos, todo me sale bien. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermano, es que lo mejor es darle la primicia a Dios de la mañana. Amén. Qué linda esta palabra, ¿verdad? No quise rendirme, 3 puntos suspensivos, me pasó de todo, quise rendirme, pero al final no pude. No pude porque Dios habló, porque Dios me habló, aleluya, porque Dios me sostuvo, amén. Porque Dios vino a mi encuentro en el momento más difícil. Cuando yo ya creía que no podía más, Dios me habló en ese culto, o Dios me habló allí en la habitación de noche, de madrugada, o vino una palabra a mi corazón, o Dios me habló a través de un sueño, o Dios me sostuvo, así, Dios me sostuvo, amén. Amén. El salmista David escribió un salmo preciosísimo en el capítulo 3 del libro de los Salmos. En el verso 3, él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aleluya. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es quien nos anima, nos ayuda a continuar adelante. David estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba siendo testigo de la rebelión de su hijo Absalón, pero Dios le dio una gran victoria. Así es. Bueno, nosotros ya el tiempo nos está rindiendo a nosotros, ¿verdad? O sea, nos hace rendir, es decir, a que culminemos este programa. Aquí sí que hay que rendir. Aquí no queda otra. Terminaremos, bueno, con una parte de este cántico precioso: Venezuela, Dios está contigo. Amén. Venezuela, no te rindas. Amén. Venezuela, Cristo está contigo. Amén. Y peleará tu batalla. Amén. Amén. Hay que seguir creyendo, porque Dios tiene un plan para con este hermoso país. A todos mis hermanos, a todos mis amigos, a toda mi familia que está allá en Venezuela, les doy este mensaje de motivación, no porque quiera ser motivadora, sino porque lo dice la palabra: yo estoy contigo como poderoso gigante, por tanto aquellos que te persiguen tropezarán. El Señor está contigo, Venezuela, no te ha dejado sola en los momentos más oscuros, aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo, aleluya. Amén. Así que con este cántico, ¿verdad?, terminaremos este tema. Lo dejamos con este cántico, grito de victoria. Aleluya. Es un grito de victoria. Cada uno de nosotros puede rugir y gritar con valentía, confiando en que Dios está con nosotros. La victoria está garantizada para los hijos del Señor. Así que, amados hermanos, amados amigos, confía en Dios, aférrate de Dios y nunca, jamás te rindas. Levántate y sigue adelante, porque grandes planes Dios tiene reservados para ti. Dios quiere bendecirte de una forma extraordinaria. La invitación es para el próximo miércoles. No olvides compartir este programa y el próximo miércoles estaremos aquí. Dios les bendiga. Quien les habló, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Keila Vergara de Romero. Y Javier Suárez. Muchos son los que se levantan contra ti. Muchos son los que dicen: Venezuela no podrá.
Muchos son los que se levantan mintiendo. Muchos son los muros que se han levantado, muchas las barreras las que tienes que saltar. Muchos son los enemigos que te están esperando para querer destruirte. Venezuela, levántate en victoria, alza tu voz y grita victoria. Porque Dios está contigo, tu espíritu va contigo, no tengas miedo, grita victoria. No hay enemigo que te pueda destruir. Cuando Dios se levante, ¿quién lo detendrá? Nuestro Dios peleará tus batallas. Venezuela, Dios está contigo, con su brazo te está cuidando, te ha sostenido los momentos más duros y te levanta en victoria. Venezuela, Dios está contigo, y por tus calles no habrá más llanto. No hay tiniebla que pueda resistir a la luz de Jehová. Venezuela, levántate en victoria, alza tu voz y grita victoria. Porque Dios está contigo, su espíritu va contigo, no tengas miedo, grita victoria. Venezuela, levántate en victoria, alza tu voz y grita victoria. Porque Dios está contigo, su espíritu va contigo, no te detengas, grita victoria.